Los rallies. A finales de los 80 y principios de los 90, la afición al automovilismo gozaba de una auténtica salud. La Fórmula 1, Le Mans, las copas monomarca y como no los rallies eran objeto de conversación en cualquier grupo de jóvenes. Todo se vivía de una manera diferente. El coche era sinónimo de libertad para aquellos chavales deseosos de conocer mundo, de una época que no era digital. El automóvil permitía a aquellos jóvenes perderse por las carreteras de la península y, cómo no, divertirse con aquellos coches que hoy en día transmiten peligro solo con mirarlos. Era otra época, todo era diferente y el automóvil se vivía como una afición de riesgo. La gente lo sabía y lo aceptaba. Los rallies era la forma más sencilla de acercar la pasión de la competición a la afición. La forma más pura para que cualquier aficionado pudiera disfrutar de su hobby sin necesidad de dejarse los ahorros. La aparición de los Grupo B en el año 1982 no hizo más que aumentar el interés al ver esos monstruos ser domados en tramos de carretera, pilotos domando cohetes de casi 500 caballos entre pinos, guardarrailes y precipicios. El Grupo B hizo que fuera creciendo más y más la afición por este tipo de competición. Cada vez los jóvenes deseaban más y más emular a sus héroes, y para ello, las marcas ofrecían en sus catálogos pelotillas potentes para que aquellos locos aficionados al motor pudieran disfrutar conduciendo en sus tramos de montaña favoritos. El 205 GTI, el R5 GT Turbo, el Ford Fiesta XR2 o el Fiat Uno Turbo eran coches ideales para que aquellos aficionados cortos de recursos pudieran vivir en primera persona la adrenalina que suponía exprimir un coche potente y ligero. Tras la prohibición de los Grupo B en el año 1986 por la trágica muerte de Henry Toivonen, nacieron los Grupo A. Los Grupo B eran coches mucho más brutos y peligrosos, eran prototipos preparados para correr en tramos. En cambio, los Grupo A eran coches de calle adaptados para la competición. Para la afición esto fue un paso atrás y evidentemente domar esos Grupo A no era comparable al riesgo de domar las bestias del Grupo B. Pero es justo reconocer que la llegada del Grupo A aportó mucha más seguridad a los rallies y trajo consigo una serie de coches casi de competición que cualquier aficionado con dinero podía comprar en su concesionario más cercano. El Mitsubishi Lancer Evo, el Subaru Impreza STI, el exitoso Lancia Delta Integrale o nuestro protagonista, el Ford Escort RS Cosworth. Todos ellos eran lo más parecido a un coche de competición que podía verse circulando por nuestras calles. Eran coches caros, muy caros, pero nada comparable a lo que Porsche pedía por uno de sus legendarios Porsche 911 y ya no hablemos de Ferrari. ¿Y Ford? ¿Qué podemos decir de una de las marcas más históricas del automovilismo? Una cosa está clara, Ford siempre ha estado ligado al mundo de la competición. Ya sea en América, Europa o Australia, esta marca con orígenes americanos siempre ha estado ligada a las carreras, a la gasolina y al devenir de los aficionados. Las 24 horas de Daytona, Le Mans, la V8 Supercar y, como no, los motores Ford Cosworth, que ganaron en 176 grandes premios de Fórmula 1 dominando durante muchos años la máxima categoría. Todo ello nos hace comprender el gran interés que la marca, fundada por Henry Ford, siempre ha tenido por triunfar en el mundo de la competición. Para la compañía los rallies no fueron una excepción. Desde el año 1973, cuando nació la primera edición del Mundial de Rallys, Ford formaría parte de este campeonato debutando con un Ford Escort RS 1600, quedando terceros en el Mundial de Constructores por detrás de Alpine y Fiat. Tras lograr 2 victorias, Ford presentaba su candidatura para ser uno de los grandes nombres de este deporte. Tras lograr el primer campeonato de pilotos y de constructores en el año 1979 con el Ford Escort RS 1800, la compañía fundada por Henry Ford decidió abandonar el Mundial de Rallys temporalmente. Pero en 1985 Ford reaparece en el Mundial y tras la prohibición del Grupo B, Ford tiene que dar sustituto a su RS 200 para crear un coche de competición derivado de la calle que pudiera ser homologado para participar dentro de la categoría del Grupo A. Y así nació el Ford Sierra RS Cosworth, la nueva arma con la que la marca americana quería plantar cara a los Audi, Peugeot o Lancia, marcas que fueron grandes dominadoras en aquellos años locos del Grupo B. Para desgracia de Ford, el cambio de la normativa no igualó las cosas y Lancia no dejó opción a sus rivales, logrando con sus Lancia Delta 6 campeonatos consecutivos de constructores dominando la máxima categoría entre los años 1987 y 1992. El éxito de Ford con el Sierra Cosworth fue muy comedido, logrando tan solo una victoria en el Rally de Córcega del año 1988, año en el que también lograría terminar como subcampeones del mundo en el campeonato de constructores. Ford, consciente del dominio de Lancia y de que Toyota ya empezaba a asomarse tras lograr el campeonato de pilotos con Carlos Sainz en los años 1990 y 1992, decidió buscar un sustituto a su vetusto Ford Sierra. El elegido para tal fin sería el Ford Escort. La quinta generación de superventas de Ford podía ser la receta perfecta para romper la hegemonía de Lancia.
y para ello Ford, junto con sus ingenieros, decidió crear un coche de competición del Grupo A que era lo más parecido a un Grupo B. ¿Pero por qué digo esto? Para entonces la plataforma del nuevo Ford Escort tenía varias limitaciones. Su arquitectura estaba diseñada para albergar motores en posición transversal y para ser un vehículo de tracción delantera. Este problema agudizó el ingenio e hizo posible que surgiera la idea de crear un engendro donde se juntarían el motor, la transmisión, la suspensión y la caja de cambios del Sierra RS Cosworth 4x4 con la carrocería del compacto Ford Escort. De esta manera, y gracias al carrocero alemán Karmann, la base estética del Escort sería ensanchada y adaptada para poder albergar todo este conjunto mecánico del Sierra, una carrocería mucho más compacta. El cóctel parecía perfecto para crear un coche ganado. Uno de los grandes problemas del Sierra RS Cosworth siempre fue su tamaño respecto al compacto Lancia Delta Integrale. Con el nuevo Escort, Ford espera limitar esta carencia. Con dos diferenciales de tipo viscoso y un reparto de potencia del 66% al eje trasero y un 34% al eje delantero, el nuevo Escort RS Cosworth era el coche de competición que todo aficionado quería tener en el garaje para pilotarlo los fines de semana. Y la mejor manera de ganarse el corazón de aquellos aficionados a los rallies era la oportunidad a unos pocos de disfrutar de aquellos Grupo A con tiradas muy limitadas. Ford lanzó a la venta una tirada inicial de 2.500 unidades para poder homologar su Escort RS Cosworth de rallies y de esta manera poder competir a partir del año 1993 en el Grupo A con su famoso COSI. Las primeras 2.500 unidades fueron las más brutas, denominadas vulgarmente T35, tenían las especificaciones necesarias para poder cumplir la homologación del Grupo A. Con su motor de 2 litros de cilindrada, su enorme turbo trabajaba en sintonía con un intercooler de doble fase y lo más importante, su culata como no sería obra de Cosworth. Con una potencia de 227 caballos a 6.250 revoluciones, el carácter de su motor era extremo, con una acusada patada una vez entraba el turbocompresor, adoleciendo de cualquier tipo de respuesta a bajo régimen. La austeridad sería su gran seña de identidad. Estas 2.500 primeras unidades son fácilmente identificables abriendo el capó. Con la tapa de balancines en color azul como seña de identidad, si nos fijamos en el interior del habitáculo, también veremos grandes diferencias que nos permitirán diferenciarlo respecto a las unidades vendidas posteriormente. Con el fin de aligerar el peso del conjunto, en los T35 equipamientos como el airbag del conductor, los elevadores eléctricos o el techo solar no se ofrecían ni en opción. Para fortuna de los entusiastas, la enorme sombrilla que hacía las funciones de alerón se ofrecía de serie sin la posibilidad de montar ningún otro más discreto. Al fin y al cabo, esta era una de las señas de identidad del coche. A partir del año 1994, tras ser vendidas las primeras 2.500 unidades, Ford decidió realizar unos ligeros cambios con el objetivo de hacer al extremo Escort RS Cosworth más utilizable y confortable para el día a día. Así nació el T25, un coche más civilizado donde ya podía equiparse el airbag del conductor, los faros antinieblas, el radio CD. Mejor aislado tanto térmicamente como sonoramente, el incremento de peso respecto al T35 fue de aproximadamente 40 kilos. Pues sí, esta versión también cambió su mecánica, perdiendo el color azul en su tapa de balancines. Estas versiones montaron un turbo más pequeño, para lograr una respuesta menos bruta y hacerlo más apto en el uso diario. Logrando la misma potencia máxima de 227 caballos, esta se lograba a un régimen de 5.750 revoluciones por minuto, y su par máximo también llegaba mucho antes, logrando así un motor más lleno a bajo régimen, pero menos explosivo a medida que el motor subía revoluciones. Los dos lograban unas prestaciones muy similares, pero una de las grandes ventajas de las primeras 2.500 unidades vendidas T35 era la hora de abordar preparaciones, ya que gracias a su gran turbo superar los 300 caballos era posible. Como curiosidad, los posteriores T25 sí que podían montar en opción un alerón mucho más discreto. Con el alerón pequeño se lograba una velocidad máxima de 5 km por hora superior, pero a costa de perder apoyo aerodinámico, ya que este alerón era 100% funcional. Pero, ¿quién en su sano juicio decidiría montar el otro alerón en su COSI? Con una producción total de 7.145 unidades en el año 1996 se dejó de vender esta joya que permitía vivir en primera persona las sensaciones que sentían aquellos pilotos de rallies. Con un precio por encima de los 4 millones de pesetas, los que en su día decidieron comprarlo hicieron una gran inversión, ya que actualmente en el mercado de segunda mano, un Ford Escort RS Cosworth ronda los 60.000 euros, siendo las primeras unidades T35 las más demandadas. Pero no nos vamos a ir sin contar la historia del icónico alerón. A este Ford Escort hipervitaminado no le faltaban atributos para llamar la atención, para golpes delanteros específicos, entradas de aire en el capó, aletas ensanchadas. Pero si de verdad quería llamar la atención en aquella época, qué mejor manera que montar un gran alerón con forma de cola de ballena en la zona trasera. Al fin y al cabo, estábamos en los locos 90.
El encargado de crear este icónico alerón fue el diseñador Frank Stephenson. Lo que pocos saben es que la idea inicial del diseñador era aún más loca. Su diseño original presentaba un spoiler de 3 alas en vez de 2, con el objetivo de ser aún más espectacular y aumentar aún más la sustentación aerodinámica. Finalmente, el departamento de finanzas de Ford decidió quitar una de las 3 alas con el objetivo de abaratar costes y simplificar el proceso de instalación. Aún así, Stephenson, con su famoso alerón de solo 2 alas, logró que un simple componente cambiara completamente la agresividad del Cosi. Tras estar 6 años compitiendo en la categoría del Grupo A del Mundial de Rallys, el famoso Escort no lograría su objetivo. A diferencia del Sierra, lograría numerosas victorias, pero no pudo vencer a la ofensiva japonesa. Toyota, Subaru y Mitsubishi dominarían los últimos años del siglo XX, y no sería hasta el año 2006 y 2007 cuando Ford lograría reconquistar el título de constructores con el Focus World Rally Car. Ford, una marca también marcada por los rallies, con más de 80 victorias en su haber, los 3 campeonatos de constructores que atesora parecen un premio demasiado pequeño para tanto esfuerzo. Tal vez el mayor premio haya sido brindar a sus aficionados creaciones como el Ford Escort RS Cosworth, un coche tan diferente que seguramente su creación sea la mejor victoria que haya logrado la marca americana en el Mundial de Rallys.